Se dice que en el principio de los tiempos, el poderoso dios Ra surgió espontáneamente del océano primordial, al que los antiguos egipcios llamaban Nan, envuelto en un cegador destello de luz y con el ánimo dispuesto para emprender la grandiosa obra de la creación. Sus ojos simbolizaban las dos luminarias que alumbran la tierra, el derecho era el símbolo del sol, mientras que el izquierdo representaba a la luna. Ra era el principio de todas las cosas, tanto de lo masculino como lo femenino, y el ojo de Ra era el que simbolizaba la parte femenina del dios creador. La diosa Hathor era la deidad que originalmente personificaba el ojo de Ra, simbolizado por un disco solar contenido entre dos cuernos de vaca. Hathor representaba los principios primordiales de la maternidad y la nutrición, por esta razón a menudo se la simbolizaba como una vaca con el disco solar entre sus cuernos. La diosa Hathor era la propia esencia de la feminidad, el ojo de Ra, la madre simbólica de sus representantes terrenales los faraones. Pero la diosa poseía otros muchos atributos, también era la deidad de la música, de la danza y la alegría, del amor y la sexualidad, así como del cuidado materno. Hathor estaba considerada como la consorte de muchas deidades masculinas y madre de sus hijos. Durante algún tiempo se la adoraba como madre del dios Horus, papel que posteriormente sería desempeñado por la diosa Isis. Con frecuencia era representada como una vaca, símbolo de su carácter maternal y celestial, aunque su forma más común era la de una mujer con un tocado de cuernos de vaca y un disco solar entre ellos, pero en ocasiones también solía representarse como una leona, papel que más tarde desempeñaría la diosa Sekhmet. Existen referencias a esta diosa desde los inicios de la cultura egipcia, aunque su culto se expandió con la llegada de los primeros faraones durante el Imperio Antiguo, convirtiéndose en una de las deidades más importantes e influyentes de aquella época. A ella se le dedicaron más templos que a cualquier otra diosa, de los cuales el más destacado fue el de Dendera, situado en el Alto Egipto, pero también era adorada en los templos de sus consortes masculinos. Durante toda la existencia del Imperio egipcio, Hathor fue una de las deidades más invocadas en las oraciones privadas y domésticas, en los pequeños altares que formaban parte de todas las viviendas de los ciudadanos, y allí realizaban sus ofrendas votivas y sus oraciones, especialmente por las mujeres que deseaban tener hijos. Con la llegada del Imperio Nuevo otras diosas ocuparon su lugar, tales como la diosa Mut y también la diosa Isis, las cuales usurparon la posición que Hathor ostentaba, cambios producidos en función de la ideología y los gustos de la realeza gobernante. Pero aunque sus nombres eran diferentes, estas diosas exhibían idénticos atributos, en realidad se trataba de la misma diosa con un nombre distinto, y a la que se había añadido o retirado alguno de sus numerosos poderes y atributos. Fue durante la Cuarta Dinastía cuando Hathor se convirtió rápidamente en un personaje destacado, reemplazando a un dios cocodrilo primitivo que era adorado en Dendera, en el Alto Egipto, para convertirse en la deidad patrona de esta ciudad, al tiempo que asumía paulatinamente el culto ofrecido a otras diosas locales, y que a partir de ese momento fueron consideradas como diferentes manifestaciones de ella misma. Los textos egipcios hablan a menudo de una de las numerosas manifestaciones de la diosa, refiriéndose a ella como las 7 Hathors, las míticas diosas responsables de la maternidad y los cuidados de los recién nacidos. Las prácticas religiosas de los faraones durante el Imperio Antiguo se centraban principalmente en torno al dios Ra, debido a su condición de rey supremo de todos los dioses celestiales y padre simbólico de los reyes terrenales. Fue en esa época cuando Hathor pasó a ser considerada la divina consorte de Ra, convirtiéndose en su esposa mitológica, y por tanto en la divina madre del faraón de turno, ya que ella encarnaba la concepción egipcia de la feminidad. Se le asignaron los epítetos de Señora del Cielo y sus luminarias, y se decía que habitaba allí junto al soberano Ra y sus numerosos descendientes. Su nombre egipcio se suele traducir como Casa de Horus, pero también se puede traducir como Mi casa es el cielo. El dios Horus representaba entre otras cosas al sol y al firmamento. La casa a la que se hace referencia puede ser el cielo en el que vive Horus, pero también puede ser considerado el vientre de la diosa desde el que Horus, como dios del sol que era, renacía nuevamente cada día. Hathor era en sí misma una diosa solar, la contraparte femenina de los dioses Horus y Ra, y en consecuencia formaba parte del séquito divino que acompañaba siempre a Ra, mientras éste navegaba surcando los cielos al frente de su brillante barca solar. Las funciones aparentemente contradictorias de Hathor como madre, al mismo tiempo que esposa e hija de Ra, reflejaban el ciclo diario del sol. Según las creencias de la época, al atardecer el dios Ra se introducía en el cuerpo de la diosa Hathor, fecundándola y engendrando a las deidades nacidas de su vientre al amanecer. El mismo dios renacía cada día de la diosa, en un ciclo de regeneración constante.
El ojo de Ra protegía al dios Sol de sus enemigos, y a menudo era representado como una cobra erguida llamada Ureo, en otras ocasiones se solía representar como una leona. Una de estas diferentes formas de representar el ojo de Ra era conocida como Hathor, la de las 4 caras, y estaba representada por un conjunto de 4 cobras. Se decía que estaban orientadas en dirección a cada uno de los puntos cardinales, para vigilar las posibles amenazas contra el dios del sol. Uno de los mitos egipcios más conocidos describe lo que sucedía cuando la diosa Ojo se enfurecía y perdía el control. En el texto funerario conocido como el Libro de la Vaca Sagrada, se narra que el dios Ra envía a Hathor como el ojo de Ra, para castigar a los humanos por tramar una rebelión contra su gobierno. Entonces el ojo se convierte en la sanguinaria diosa leona llamada Sekhmet, y masacra cruelmente a todos los humanos rebeldes, pero en el último momento Ra se arrepiente y decide impedir que mate a toda la humanidad, y para ello ordena que la cerveza se tiña de rojo y que sea distribuida por toda la tierra. La diosa Ojo, completamente sedienta de venganza, bebe con avidez la cerveza confundiéndola con sangre, y en su estado de ebriedad vuelve a convertirse de nuevo en la benévola y hermosa Hathor, o según algunas versiones, en la diosa Bastet, la cual representaba los mismos atributos que Hathor. Estos dos aspectos contradictorios de la diosa Ojo, que en ocasiones mostraba un carácter violento y peligroso, mientras que en otras hacía gala de un talante amable y maternal, reflejaban la creencia egipcia de que las mujeres eran poseedoras de las pasiones más extremas, capaces de desatar la furia más absoluta al mismo tiempo que podían sentir y profesar el amor más incondicional y verdadero. En la tradición egipcia se ensalzaban los placeres de los sentidos durante la vida, y estaban considerados como los principales regalos de los dioses a la humanidad. Los egipcios comían, bebían, bailaban y tocaban música en sus festivales religiosos, al mismo tiempo que perfumaban el aire con flores e incienso. Muchos de los epítetos de la diosa Hathor la asocian con estas celebraciones, en ocasiones se la menciona como la señora de la música, de la danza y de las guirnaldas, así como la diosa de la embriaguez. En las representaciones de los relieves, los músicos tocan panderos y arpas, así como liras y sistros en su honor. El sistro es un instrumento parecido a un sonajero, y fue particularmente importante en su adoración, ya que este instrumento tenía connotaciones eróticas, y por extensión, aludía al acto creador de nueva vida. Hathor era la diosa de la sexualidad, de la belleza y el amor, y también de las piedras preciosas y de los perfumes, de los inciensos y de las flores, en definitiva, de todo aquello que se consideraba propio de las mujeres. Su carácter más sexual se explica en algunos relatos cortos contenidos en los antiguos papiros. En un fragmento de un cuento datado durante el Imperio Medio, y conocido como la historia del pastor, se narra la leyenda de un pastor que se encuentra con una diosa peluda y parecida a un animal en un pantano, y entonces reacciona con auténtico terror. Pero al siguiente día el pastor regresa y se encuentra la criatura en el mismo lugar, pero en esta ocasión transformada en una mujer desnuda y seductora, de belleza indescriptible, esperándole ansiosa por entregarle su amor. La mayoría de los egiptólogos que estudiaron esta historia opinan que esta mujer era la diosa Hathor, que puede ser salvaje y despiadada, para luego transformarse en una diosa irresistiblemente erótica y seductora. En otro relato similar, también datado durante el Imperio Nuevo, cuando los dioses Horus y Seth estaban enzarzados en un terrible conflicto entre ellos, Ra, molesto y triste por la sangrienta pelea, se retiró al desierto para aliviar en soledad su infinito pesar. Al cabo de poco tiempo Hathor apareció ante él, y en un acto de deliberada intención le dejó ver sus divinos órganos genitales, al tiempo que danzaba lujuriosa a su alrededor. Este hecho provocó la lujuria y la alegría del dios Ra, haciéndolo reír y levantarse de nuevo. De esta manera pudo continuar realizando sus tareas divinas de supremo gobernante de dioses y mortales. Se creía que la vida y el orden cósmico dependían de la actividad de Ra, por lo que la historia implica que Hathor evitó las desastrosas consecuencias que su ociosidad podría haber provocado. Hathor era también conocida como la Señora del Amor, debido a su carácter erótico y sexual. Hombres y mujeres le rogaban a la diosa que les otorgara el amor de la persona deseada. Si la diosa escuchaba sus plegarias y atendía sus ruegos, la persona amada acudiría pronto a lanzarse en los brazos del suplicante. En su aspecto materno estaba considerada la madre de todas las deidades cuando nacían, como en el caso de Horus. También era la madre y esposa simbólica de todos los faraones. Hathor era la contraparte divina de todas las reinas humanas, y por lo tanto madre simbólica de sus herederos. En la narración del mito de Osiris,
Durante la época del Imperio Antiguo, Isis y Osiris estaban considerados como los padres de Horus, pero la relación entre Horus y Hathor puede que sea mucho más antigua, según afirman muchos egiptólogos, incluso después de que Isis se consolidara claramente como la madre de Horus. Hathor continuó apareciendo en ese mismo papel, especialmente cuando amamantaba al faraón recién nacido. Las imágenes de Hathor representada con un niño en un matorral de papiros simbolizaba la educación mitológica y divina del pequeño dios o faraón en un pantano aislado y protegido. La leche de las diosas era un signo de divinidad y estatus real. De esta forma, las imágenes en las que Hathor cuida y amamanta al faraón representaban su divino derecho a gobernar. Egipto mantenía relaciones comerciales con las regiones costeras de Siria y Canaán, especialmente con la ciudad de Biblos, lo que ponía a la religión egipcia en constante contacto con la de esa región, y en algún momento, quizás ya durante el Imperio Antiguo, los egipcios comenzaron a hacer referencia a la diosa patrona de Biblos, llamada Baalat Jebal, como una forma local de Hathor, y su vínculo con Biblos era tan fuerte, que los textos de Dendera afirman que residía en aquella ciudad. Su carácter de diosa solar jugó un papel importante en su vinculación con el comercio. Se creía que cuidaba de los barcos en el Nilo, y cuando surcaban los mares más allá de Egipto, dado que era la deidad que protegía la barca de Ra durante su diaria peregrinación por el cielo. Hathor también era una de las varias diosas que ayudaban a las almas fallecidas en la otra vida, puesto que la vida después de la muerte también tenía un fuerte componente sexual, dado que según se narra en el mito de Osiris, el dios asesinado resucitó cuando copuló con Isis, concibiendo de esta manera al dios Horus. Estas fueron algunas de las características y cualidades de esta poderosa y maternal diosa egipcia.